saben todos. Química orgánica tienen isomerías, y dentro de las isomerías son llamados enantiómeros, o isómeros o epímeros. Acá hay ejemplos, les puse el ejemplo de cuándo son enantiómeros, cuando alguno, por ejemplo, de sus carbonos, y ya estoy cerca del grupo funcional, que es el que se ve acá, ¿sí? Tiene una imagen especular. Entonces se dice que si lo ponemos frente a un espejo, vamos a ver que estos aparecen en el mismo lugar, pero cuando superponemos, como en el caso de que tenemos las manos, vamos a ver que los grupos funcionales no están en la misma posición. Entonces, enantiómeros son imágenes especulares, pero también pueden ser epímeros, porque a veces no solamente son enantiómeros, sino que puede haber un cambio de sus átomos en algunos de los niveles de carbonos que tienen estos carbohidratos. Por ejemplo, este compuesto es un enantiómero de este compuesto. Aquí lo vemos que son iguales, son imágenes especulares, pero encontramos que a este nivel hay un cambio de este grupo funcional o cilindro que está hacia la mano izquierda y en este otro compuesto hacia la mano derecha. Lo mismo, este compuesto con respecto a este otro también es un epímero. Entonces, los carbohidratos son enantiómeros, pero pueden ser estereoisómeros y pueden ser epímeros. ¿Okay? Esa es la isomería que vamos a encontrar en todos nuestros compuestos. Ahora, puede estar agrupado generalmente para estudiarlos, el número de carbonos o las posiciones, como hemos estado mirando en esos esquemas, se pueden escribir en forma lineal. Se dice que fisiológicamente siempre van a estar más bien en forma de algún tipo de anillo, ya sea un pirano o ya sea un furano. Esas estructuras cíclicas van a ser representativas y nos van a indicar si realmente las posiciones reales de los grupos funcionales. Si observamos a este compuesto que es un pirano, que es derivado de la glucosa, todavía no veamos su posición, vamos a ver que el carbono número 1 es un carbono que es anomérico y que tiene el grupo carbonilo. Esto lo hace muy reactivo y tiene la capacidad de estos grupos carbonilos de reaccionar, por ejemplo, con un alcohol y formar un hemiacetal. Si en lugar de ser un pirano fuera un furano, como en el caso de la fructosa, también vamos a poder observar su grupo ceto, y ese grupo ceto puede reaccionar también con un alcohol y formar un hemiketal. Entonces, podemos tener de las reacciones principales en base al grupo carbonilo, pueden ser hemiacetales o pueden ser acetales. Acetales cuando los hemiacetal o hemiketal pueden reaccionar con otras moléculas de agua y forman el acetal o el ketal. Entonces, son las principales reacciones que nosotros luego vamos a ver compuestos en los cuales el compuesto es un ketal o es un acetal, siempre y cuando esté involucrado un carbohidrato y que su grupo carbonilo esté libre. ¿Okay? Ahí tenemos a la fructosa, que normalmente la vamos a observar como un anillo. También es una hexosa, al igual que si observamos acá la glucosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. También la fructosa va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Lo que pasa es que el oxígeno está en el carbono 2 formando un ceto, ¿okay? Un grupo funcional ceto. Son las formas que ustedes van a encontrar cuando desde el punto de vista químico, ponen a una molécula de monosacáridos, ya sea la cadena lineal, que les digo que muchas veces se hace por didáctica, pero que no es así como están estas moléculas. Las moléculas generalmente están de esta forma, en forma cíclica, y que son las proyecciones de Haber. También para ver mejor esos grupos funcionales en posición en el espacio,
se utiliza esta forma de expresarla como es la forma de enlace. El carbohidrato más pequeño es un carbohidrato que tiene 3 carbonos y pueden ser de 2 grupos o pueden pertenecer a 2 familias. Una familia es la que tiene los grupos aldehído y por lo tanto son monosacáridos aldosas. Y vamos a ver otro grupo que también tiene 3 carbonos, pero tiene un grupo ceto en el carbono 2, entonces son monosacáridos del tipo de la cetosa. Los monosacáridos habíamos dicho que son moléculas simples que ya no podemos degradarlas, al menos los vertebrados, los animales superiores no pueden seguir degradando estas moléculas. Son las unidades más básicas de los carbohidratos. En el caso de los aldehídos, podemos tener este que tiene 3 carbonos, pero también podemos tener estas otras moléculas que tienen 4 carbonos, una eritrosa y una treosa. Y acá solamente tenemos todas las que son del tipo D, que es la que en el mundo biológico están mayormente presentes. Creo que el 99% de las moléculas de carbohidratos están bajo la posición D. Luego tenemos monosacáridos del grupo de las aldosas que tienen 5 carbonos. Tenemos la ribosa, que sabemos que es importante para nosotros, la araginosa, la silosa y la lisosa, que vamos a encontrar en algunos organismos animales o vegetales, generalmente la silosa y la araginosa. Después tenemos aldosas que son de 6 carbonos. Acá vemos a la D-alosa, D-altrosa, D-glucosa, D-manosa, gulosa, iodosa, galactosa, talosa. En el hombre vamos a encontrar glucosa, manosa, gulosa, iodosa y galactosa. Esto a través de los estudios se ha encontrado que todas estas aldosas las puede tener el hombre y indudablemente muchos vertebrados. Pero las demás también van a estar presentes en el mundo no solamente animal, sino en el mundo vegetal. Otros monosacáridos simples que son las cetosas. La cetosa más pequeña es la dihidroxiacetona. Esta dihidroxiacetona puede recibir un carbono más y tener un carbohidrato de 4 carbonos como es la D-erectulosa. Luego podemos tener 2 pentosas del grupo de las cetosas, como la D-ribulosa y la D-celulosa. Y luego podemos tener otras moléculas, 4 moléculas más que pertenecen al grupo de las hexosas, 6 carbonos. Como está la cicosa, la fructosa, que sí es muy conocida, la sorbosa y la tagatosa, pero todas, ojo, todas viven en el mundo biológico. Estas que son las más raras, generalmente son las que tienen los organismos vivos, plantas o animales que viven en situaciones extremas de clima. Cuando ustedes ven a los osos polares, ¿no?, y estudian el tipo de carbohidratos que ellos tienen dentro de sus moléculas, van a encontrar a este tipo de estructura, o a plantas que también pueden estar en esa situación. Ahora, esos dos son los más importantes. Los monosacáridos, el más importante, son los que han sufrido un cambio dentro de sus estructuras y que se le conoce con el nombre de derivados de los monosacáridos. Y dentro de los derivados de los monosacáridos tenemos todos estos. Hay derivados que tienen un fósforo dentro de su estructura y la cual indudablemente está unido mediante un éster fosfórico. Hay monosacáridos que tienen grupos aminos dentro de sus estructuras, son derivados de aminas. Hay algunos que no solamente tienen aminas, sino que están acetilados y son derivados aminoacetilados. Hay otras moléculas de monosacáridos que se pueden oxidar y entonces son las formas oxidadas de los azúcares. Hay otras que pueden coger algún grupo funcional más, adicional a lo que tienen y vienen a formar las famosas lactonas o ésteres intramoleculares. Y hay otros que pueden unirse a otros compuestos y
son monosacáridos condensados con algunos productos derivados. Entonces, y todos ellos existen en el hombre y en la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, los aminoazúcares. Estos son ejemplos de los aminoazúcares. Tenemos la glucosamina y la lactosamina. La glucosamina en la posición 2 ha perdido el glucosidrilo y tiene una amina, ¿ok? La lactosamina. Y son alfa de glucosamina, alfa de galactosamina. Pero además de las aminas, esta glucosa y esta galactosa pueden aceptar un grupo acetaldehído y entonces se convierten en beta D, acá está el grupo acetaldehído en ambos y entonces el compuesto se llama beta D acetilglucosamina y beta D acetilgalactosamina, que muchas veces conforman las paredes de las bacterias o de las plantas o que está en alguna estructura muy específica de algunos animales. Los azúcares que son ácidos son aquellos que han sufrido una modificación dentro de la estructura o reciben algún compuesto que es ácido, como por ejemplo este ácido murámico, ¿no? Que se llama ácido N-acetilmurámico, que lo que es, proviene de una N-acetilglucosamina. Primero tenemos la glucosamina, luego lo acetilamos y el compuesto se llama N-acetilglucosamina. Pero si le adicionamos en el carbono 3 este otro grupo, una lactona por ejemplo, se llama N-acetilmurámico. Lo mismo que estos aminoácidos, aminoazúcares ácidos, existen ácidos ciálicos. Los ácidos ciálicos, que saben ustedes, es característico de los huesos, de los líquidos sinoviales que nosotros tenemos, pues esos líquidos en realidad no son líquidos, no es agua, sino son geles, y eso están formados por una diversidad de ácidos ciálicos que tienen esta estructura. Acá, por ejemplo, vemos a la glucosa que ha cambiado, ha oxidado su grupo carbonilo, pero además que puede añadírsele a él compuestos como por ejemplo el ácido pirúvico en alguna posición. Acá vemos o el glicerol que está en esta posición, el ácido pirúvico que puede estar en esta posición. Entonces, los ácidos ciálicos son de gran interés de biología, especialmente para el hombre. Intervienen en la formación de glucoproteínas, glucolípidos de la mayoría de las membranas celulares que nosotros tenemos. Entonces, se dan cuenta que además de los lípidos que siempre se hablan en las membranas, existen otras moléculas que van a tener una función muy específica para que estas membranas sean semipermeables. Hemos aprendido eso, que las membranas son semipermeables, pero nos queda la curiosidad. ¿Todas las membranas son semipermeables a las mismas moléculas? ¿Cómo yo diferencio el hígado del riñón? Si todas están formadas por células y las células están formadas por membranas y las membranas son semipermeables, pues las moléculas que componen las membranas no son iguales. Y los que más varían no son los aminoácidos o las proteínas o los lípidos de esas membranas. Lo que más varía es cómo estos carbohidratos se adhieren a esos carbohidratos, a esos lípidos, y son los glucolípidos, o se adhieren a las proteínas y son las glucoproteínas que realizan la diversidad de funciones que realiza una membrana. Entonces, vean ustedes que no se puede dejar de lado y decir lo más importante son las proteínas, porque serán en un momento para el momento de crecer, pero yo necesito tanto proteínas que me den aminoácidos para poder formar mis propias membranas, como también carbohidratos de muy buena calidad para que puedan formar las glucoproteínas o los glucolípidos que están presentes en esas membranas. Es difícil que ustedes encuentren dentro de las membranas proteínas puras o lípidos puros.
no lo hay casi. Todos son glucolípidos, lipoproteínas o glucoproteínas. Y la diversidad de estas 3 macromoléculas es lo que hace la individualidad de tus órganos. Por eso cada uno funciona de una forma diferente. Porque estas moléculas van a dejar pasar algunas cosas y van a eliminar otras cosas en un órgano. Cuando eso se cambie en las células de otro órgano, pues tendrán otra función. O sea, la función depende de las moléculas químicas con las que están formadas las células de cada tejido y indudablemente de cada órgano. No es al revés, no. Por eso es que cuando tú cambias a esas moléculas, tu función se altera y ahí vienen las patologías. Tú no te enfermas porque la membrana dejó de funcionar, la célula, el hígado, el riñón dejó... No. Hay que pensar como biólogos un poco más allá. Un órgano es muy complejo. Si mi hígado está enfermo, no es que mi hígado esté enfermo y que lo puedo yo reemplazar, curar. No, hay que ver por qué. Entonces tienes que ir hacia abajo. ¿De qué está formado el hígado? De células. ¿Cómo se llaman las células? Hepatocitos. ¿Y cuál es la composición química de esos hepatocitos? ¿Qué le ha pasado a una parte de las membranas de esos hepatocitos para que esté muriendo y otra parte todavía siga viva? Porque es de lo que tú dejas entrar y salir de lo que las células enferman. Si ellas regulan bien, no va a entrar lo que te va a hacer daño y va a permitir ingresar solo lo que te beneficia. Pero si hay un cambio en su estructura, no va a poder hacer una buena regulación. Comienza a dejar pasar primero 1, 2, 3, hasta que luego viene la enfermedad. Existe, en el caso del ácido neuramínico, dicen no está en estado libre, sino siempre está combinado, ya sea con un acetilo, con otra glucosa, formando enlaces N, es decir, se unen por medio del nitrógeno. O puede estar ese acetilo o esa glucosa unida, pero por medio de enlaces O, es decir, a través de un oxidilo. Esas combinaciones que se pueden tener son las que van a constituir la diversidad de la familia de los ácidos ciánicos. Una diferencia entre la especie humana y el resto de los mamíferos es que el hombre va a tener ácido N-acetil neuramínico. En cambio, los otros mamíferos no tienen este carbohidrato complejo, o este monosacárido complejo, sino tiene al ácido ciánico denominado ácido N-glicosil neuramínico. Entonces, cuando tú quieres diferenciar los tejidos, un tejido que se te va, y quieres saber si es humano o es de cualquier otra especie, así sea un mamífero, una de las pruebas que existe es mirar si hay presencia de ácido N-acetil neuramínico. Acá lo vemos, que es indudablemente un compuesto que puede variar por su posición, pero indudablemente tiene al neuramínico. Es acetilado y tiene un grupo amino dentro de su. También los monosacáridos se pueden oxidar, y acá como ejemplo tenemos la oxidación de la glucosa. Si tenemos la beta-D-glucosa, esta, para poder mirarla mejor, la extendemos de forma lineal y vemos que puede sufrir una oxidación, y como catalizador de esa oxidación normalmente es un bivalente o monovalente, como en este caso el cobre. Y vemos cómo su grupo aldehído puede oxidarse y se convierte en ácido D-gluconato. ¿Okay? Este ácido D-gluconato, generalmente, si tenemos el tipo D, está en la posición alfa. Puedo formar sales, porque le puedo poner acá sodio o potasio, qué sé yo,
y puede ser una sal, un éster o quedarse como una forma aniónica denominado beta de ácido glucurónico o ácido glucurónico sintético. Y lo vamos a ver que está presente también dentro del hongo. Los monosacáridos fosforilados generalmente son los que se encuentran dentro de las vías metabólicas. Por ejemplo, cuando yo hago la vía glicolítica, voy a poder tener estos dos compuestos que ya hemos visto que son los más pequeños de los carbohidratos que están fosforilados. En la reacción número 5 de la vía glicolítica, tenemos una enzima tirosa fosfato isomerasa que puede transformar una dihidroxiacetona, esta es la chiquitita, pero del grupo de las cetonas, que está fosforilada, la puede transformar en gliceroaldehído 3-fosfato. O al revés, este gliceroaldehído 3-fosfato, por medio de esta enzima, se puede fosforilar y quedar como una dihidroxiacetona. También vamos a ver, por ejemplo, esta es la primera reacción de la vía glicolítica, cuando la glucosa, por medio de esta enzima, por medio de gasto de ATP, como es el cofactor, como es el magnesio, se fosforila. El ATP es el que da el fósforo y es en la posición 6 donde va a pegarse el fósforo. Lo vemos acá y se llama glucosa 6-fosfato. La mayoría de los fosfatos que se unen a los monosacáridos mediante enlaces ésteres son parte de estructuras que se forman a través de las vías glucolíticas. Acá vemos la ribosa 5-fosfato, que en las vías de las pentosas se va a formar. O tenemos la glucosa 1-fosfato, que cuando se sintetiza glucógeno, ya sea en el hígado o en los músculos, se va a formar. El ácido L-ascórbico es el que se llama vitamina C. Es también un carbohidrato, ¿sí?, que ha sufrido un proceso de reducción. El que tiene valor biológico es el L-ascórbico, pero se puede transformar en un L-dehidroascórbico, que tiene menos valor biológico. En el caso de la ribosa, hemos visto cómo la ribosa también puede perder su grupo oxidrilo y tener el grupo de hidrógeno, y tenemos esta pentosa, que puede ser una ribosa o que puede ser una desoxirribosa. Y esto, para los ácidos nucleicos, esto es como un catalizador, vamos a ver, para muchos procesos en los cuales interviene el proceso de oxidorreducción. Debería estar presente el ácido ascórbico. Acá tenemos otro exosas que no son muy comunes, pero que son parte de las estructuras de la sangre y que lo vamos a encontrar en los eritrocitos. Por ejemplo, la 6-desoxi-L-galactosa, o denominada solo L-glucosa. Estamos que hemos, de acuerdo a este grupo, en la posición 6 se ha perdido el oxidrilo. ¿Se acuerdan que acá es CH2OH? Entonces pierde el oxidrilo y se queda como galactosa, pero es 6-desoxi-L-galactosa. O la ranosa, que es otro del grupo de las hexosas, también pierde su grupo oxidrilo y se queda como 6-desoxi-L-manosa, denominada L-raminosa. La fucosa es parte de la estructura el tipo de sangre que uno tiene. Podemos diferenciar tipos de sangre de tipo O, de A y B, y va a depender la presencia de este carbohidrato. Ahí está, o sea, es parte de nosotros, no es que de algún órgano animal, no, es de nosotros. Está presente, en cambio esta está presente en las células bacterianas y vegetales, y esta no solamente está presente en la parte de los grupos sanguíneos, sino lo vamos a encontrar en la leche, por ejemplo, ¿no?, de los mamíferos, y en muchas otras glucoproteínas.
Este es otro carbohidrato, como monosacárido, que es denominado inositol, que puede sufrir una fosforilación en diversos puntos. O sea, la base es el inositol y el inositol puede sufrir fosforilación en el carbono 1, en el carbono 2 y en el carbono 3. Y a este compuesto, que es un regulador del metabolismo, se le llama IP3. También se le conoce como un activador de muchos procesos biológicos. Normalmente lo podemos tener como mioinositol, y a ese mioinositol es que se le va a pegar los grupos fosfatos. Sirve para el mioinositol o el inositol como tal, sirve para lo que es la síntesis de los lípidos, de los fosfolípidos, porque se forma a partir de él el fosfatidilinositol. Pero no solamente en la síntesis, sino que el IP3 es un gran regulador de vías metabólicas. Bueno, eso